Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada, e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel. No vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle. Tus hijos e hijas morirán a espada. Tu tierra se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 18. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta, del todo, y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud,
y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Alabemos, hermanos, al Señor, que es aquel que tiene una palabra poderosa y que puede redimirnos. Hermanos, no dudemos,
tengamos fe como don del Espíritu Santo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando como todos los jueves que estamos en el día de la Eucaristía. Y dentro de 8 días tendremos una adoración eucarística en cada parroquia de nuestro país. Un país donde el 50% ha dejado este sacramento y donde los católicos a veces les da lo mismo comulgar o no y dejan ponerse en gracia, que sería importantísimo para hacerlo. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos habla de algo que es muy real: el rechazo a Dios, el rechazo a la palabra de Dios, el rechazo a las cosas que Dios hace. Me recuerdo que alguien me dijo: mire, aquí existe una facultad, una escuela de ateología, que quiere decir que se trata de personas que no tienen fe y que enseñan que Dios no existe y que definitivamente esto es un invento. La palabra presenta el caso del profeta Amós, que es rechazado. Un profeta rechazado, le dicen: tú estás queriendo ganarte el pan. Recordemos que habían profetas que trabajaban para decirle al gobierno de Israel, al rey, lo que el rey quería oír. No, usted está haciendo todo muy bien, todo va excelentemente, siga adelante. En cambio, Amós le decía que no, que estaba actuando mal, por eso el rey lo echa. Le dice: vete a ganarte, o el sacerdote ahí del norte le dice: vete a ganar tu pan a otro lado, aquí el puesto está ocupado. Es algo tremendo porque siempre se da esta falta de fe. Decimos: esta es una opinión desacertada, esto miren, el que lo dice no sabe nada. Hay muchas maneras de responder. Por eso en el Evangelio hoy, viendo ese gran milagro de la curación de un paralítico, un caso difícil, ¿no? Cuando Jesús dice: tus pecados te son perdonados, dicen todos, dicen los escribas: este hombre está blasfemando porque solo Dios puede perdonar. O sea, no reconocen que Jesús es Dios. Él hace el milagro de la curación física del paralítico, pero queda siempre esa situación de parálisis espiritual. Son los que no tienen fe, los que rechazan, los que cuestionan, los que cierran su corazón. Bueno, al final hay libertad de creer, pero pasar por sobre el Espíritu Santo que nos invita a creer es falta grave. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos: ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos: nosotros hemos visto, sabemos que hay rechazo a quien dice en nombre de Dios verdades. Naturalmente a todo el mundo puede decir que habla en nombre de Dios y no es cierto. Hay muchos falsos profetas, pero la conciencia muchas veces nos dice: este está diciendo la verdad. Sabemos de estas situaciones que se dan, de las persecuciones que sufre la iglesia en el mundo. Y en segundo lugar, esta negación, estamos viendo que Jesús está actuando algo maravilloso. Él, claro, comienza perdonando los pecados. Hemos enfrentado esta dificultad que tienen muchos, que nos tiran las palabras encima. Yo no creo y eso me basta porque no existe lo que no veo. Sabemos de esta falta de fe a veces en personas cercanas a nosotros. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel
que es objeto de falta de fe. Y le decimos, oh Cristo, aún viendo los signos que haces, aquella gente seguirá sin creer. Seguirá sin creer porque son los sencillos los que creen. La soberbia espiritual nos lleva a no creer, Señor. Por eso aumenta nuestra fe, pero también aumenta nuestra humildad, para que tengamos un corazón abierto a tu gracia y creamos, Señor, aquello que tú haces y que tú nos mandas a decir a través de tu iglesia. Aleluya. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy, en el Salmo 18 dice la antífona, la voluntad de Dios es santa, la voluntad de Dios es santa. Y dice, la ley del Señor es perfecta y reconforta el alma, inmutables son las palabras del Señor. Sí, es un salmo hermoso, pero ¿qué sucede? La palabra es cuestionada, la falta de fe rechaza a la fe, a la religión, en fin. Veamos estos países que eran cristianos, ¿verdad? Y que lastimosamente andan haciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Ellos se ríen de la opinión de cualquiera, del Papa. Dice, un señor que piensa de una manera pasada de moda, pasada de moda. Hoy somos más modernos, más progresistas. Entremos en el silencio de la contemplación, meditemos esta frase porque también nosotros podemos caer en el rechazo a lo que Dios dice, a lo que Dios hace. Una vez más decimos, la voluntad de Dios es santa. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos con la gracia del Señor tomar dos propósitos. Primero, pues pedir el aumento de la fe para nosotros mismos. Encontré una persona que estaba en un retiro, había tenido la Santa Misa, le habían dado como 4 días de conversación, es una persona culta, un profesional, un hombre de empresa, y me dice, lo que a mí me cuesta creer que Jesús está en la Eucaristía. No, eso no lo puedo aceptar, ¿cómo va a ser que esté en un pan? Bueno, realmente en el tiempo decían, ¿cómo es que ese carpintero puede ser Dios? Es exactamente lo mismo. Pidamos por aquellos que tienen una fe pequeña, una fe obstruida, una fe ausente para que crezcan en la fe. Y en segundo lugar, queridos hermanos, pues también nosotros tengamos esta capacidad de pedir el aumento de la fe. Creo que todos tenemos en algún momento alguna crisis de fe. ¿Por qué no se hace lo que Dios me parece que debe hacer? Porque yo pienso más que Dios, entonces Dios debe hacer esto. Pidamos ese aumento de fe para que nosotros no tengamos este problema. Estamos en el año del Congreso Eucarístico Nacional. Jesús atrae a millones. Jesús está presente en los congresos eucarísticos de manera maravillosa. ¿Por qué? Porque verdaderamente Él es Dios, presente en el pan de vida. Que este jueves, donde ya dentro de 8 días habremos comenzado los días culminantes del Congreso, sea de bendición.
Pidamos por los afectados por los cambios del clima, inundaciones, por tantas cosas que en el fondo dirán ¿dónde está Dios? Pues Dios está cerca, actuando y haciendo lo que le dejan hacer los sencillos de corazón. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.